Buenas tardes con todos, buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Cámara Oficial Española y Global Suite, a quien les agradecemos por habernos apoyado en hacer esta conferencia virtual que esperamos sea del agrado y conocimientos para todos. Dejo con ustedes a Salvador Orellana, que va a hacer la gentil presentación del orador de esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente a todos por conectarse y estaremos... les pedimos de favor que todos los micrófonos sean silenciados en el momento que está en la exposición y las preguntas las escriban a través de preguntas o a través del chat, que el señor Salvador Orellana las leerá al final de la presentación. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Salvador, por favor. Muchas gracias, Patricia. Es un gusto para mí estar aquí. Como bien lo dijo Patricia de la Cámara Española de Comercio, mi nombre es Salvador Orellana, de Socio TI. Es un gusto para nosotros coorganizar este webinar en conjunto con la Cámara Española y con Global Suite de Solutions. Buenos días a todos los que se han conectado. Gracias por haber aceptado esta invitación al webinar Ley de Protección de Datos más Ley Anticorrupción, Estrategia, Desarrollo y ROI para las empresas. Espero que todo lo que se imparta aquí sea de utilidad para todos ustedes. Ahora me gustaría presentar al orador, Javier Rosado. Javier es un ingeniero informático con experiencia en implantación de proyectos de seguridad, protección de datos personales, riesgos y continuidad del negocio a nivel internacional. Tiene certificaciones CISA, LEA 27001. Javier además es actualmente el director de Sales and Business Development South Latin America en Global Suite Solutions. Para nosotros va a ser un agrado, un gusto escuchar lo que él tenga que decir. Las preguntas, por favor, como bien mencionó Patricia, por favor hacerlas en el espacio de preguntas que las responderemos al final. Sin más, doy espacio a Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Y nada, doy las gracias también a Patricia, que a través de la Cámara Oficial de Comercio de Ecuador, la Cámara Española, pues nos han dado la posibilidad de poder realizaros esta presentación de un tema que consideramos muy interesante y que creo que ahora mismo pues va a ser una necesidad o una preocupación que a corto plazo podáis tener las diferentes organizaciones y los diferentes responsables para las empresas de Ecuador, ¿vale? Entonces, bueno, pues como bien adelantaba Salvador, la idea es poder haceros una exposición de una ley que está próxima a salir, esperamos que incluso sea el próximo mes, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y luego el tema de la Ley Anticorrupción, que ya está en marcha y que, bueno, pues os queremos dar unos tips, digamos, sobre algunos puntos que consideramos fundamentales para llevar a cabo una implementación adecuada y que al final las organizaciones pues tengáis la salvaguarda o la garantía de que estáis cumpliendo con todas esas necesidades que establecen este tipo de, o con todos esos requerimientos que establecen este tipo de leyes en ese sentido. Y bueno, pues lo queremos hacer ver desde un punto de vista de una estrategia de GRC, donde consideramos que bajo esa estrategia tiene mucho sentido la introducción, en este caso, de lo que sería un sistema para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales y, por otro lado, el tema de compliance penal que viene introducido dentro de lo que es la ley antisoborno. Y, por otro lado, os vamos a comentar, os queremos dar pautas que os sirvan de ayuda para que sepáis cómo tenéis que implementar este tipo de leyes en vuestras organizaciones. Con lo cual, bueno, pues esperamos ahí poder apoyaros en ese sentido y, por supuesto, que cualquier duda o consulta que tengáis, como bien decía Salvador, nos la podáis trasladar a través del apartado de preguntas que tiene habilitados GoToWebinar. Y, por último, que creo que es un punto también importante, sobre todo para aquellos perfiles que quieran defender la importancia de un proyecto de este tipo, os trasladamos un estudio que hemos realizado del retorno de inversión que tiene, por un lado, abordar cuanto antes este tipo de leyes y, por otro lado, cómo abordarlos a través de Global Suite, que es el planteamiento que vamos a trasladar. Con lo cual, consideramos que es interesante también que veáis ese punto de vista que os vamos a estar presentando. Sin más, nos vamos en un primer momento a que nos podáis conocer, ¿vale? Queremos, en un primer lugar, presentarnos como compañía. De mi lado, como decía Salvador, soy el director de ventas y desarrollo de negocio para la zona sur de Latinoamérica por parte de Global Suite Solutions
y que quería presentaros como que somos una compañía que tenemos muchísima experiencia en temas de protección de datos personales. De hecho, fue el punto de inicio de nuestra compañía. Llevamos más de 20 años en España prestando servicios de protección de datos personales y de ahí fuimos extendiéndonos hacia otro tipo de servicios, como son los que están muy relacionados con el tema de protección de datos personales, la seguridad de la información, la continuidad de negocio, la gestión de riesgos, riesgos operacionales, temas de cumplimiento normativo, compliance penal o incluso, pues al final, todo eso engloba lo que al fin y al cabo hoy podemos mencionar como una estrategia de GRC en las organizaciones. Y bueno, fruto de toda esa experiencia y todo ese conocimiento que íbamos abordando o trasladando a nuestros diferentes clientes, decidimos desarrollar un producto software, nuestro producto, nuestra solución, que tiene ya más de 10 años de experiencia y que permite o da las facilidades para automatizar e implementar de una manera muchísimo más ágil este tipo de leyes en este caso o este tipo de necesidades que a día de hoy tienen las compañías en este sentido. Nosotros somos una compañía española que tenemos más de, como os decía, pues, esos 15 años, 20 de experiencia y cerca de unos 10 años hicimos también lo que es la expansión a nivel internacional, donde, bueno, pues a día de hoy tenemos clientes prácticamente en todos los países de Latinoamérica, entre ellos como puede ser Ecuador, donde a día de hoy ya estamos trabajando pues compañías como CENEL, como Centrosur, del lado de gobierno, otro tipo de compañías del sector financiero como Banco del Pacífico, Banco Internacional, Banco Guayaquil, así como, bueno, pues otro tipo de organizaciones como telecomunicaciones, como puede ser Claro, por ejemplo, por poneros algunos casos. Y bueno, pues también fruto de toda esa expansión, en este caso en el mercado del territorio, nos hemos ayudado de alianzas estratégicas, como en este caso con el apoyo de Salvador a través de su compañía de Socio TI, donde pues os queremos brindar un punto de vista bajo estas leyes que os pueden ayudar mucho en el día de mañana cuando verdaderamente tengáis que implantar o hacer frente a este tipo de leyes o de este tipo de proyecto que en cierta manera vais a tener que presentar o de alguna manera hacer frente en vuestra compañía. Como os decía, esta propuesta que os hacemos, donde hemos hecho un análisis del proyecto de ley que existe ahora mismo para el tema de protección de datos personales, de la ley de anticorrupción, donde está todo el tema de compliance penal que mencionábamos, todo esto al final es parte de los servicios de consultoría que a día de hoy prestamos. Por eso tenemos todo ese conocimiento, tenemos todo un equipo de consultoría que nos permite hacer ese análisis exhaustivo sobre ese tipo de leyes, regulaciones, estándares internacionales o normativas ISO sobre las que se asientan o se basan nuestros servicios, donde al final la parte de privacy o la parte de protección de datos es una de ellas, toda esa experiencia que tenemos en diferentes leyes de protección de datos personales en Ecuador, así como en el reglamento europeo, en el que hemos realizado cientos de proyectos, pero igualmente también tiene muchas sinergias en muchas ocasiones con otro tipo de sistemas de gestión, como puede ser la parte de riesgo, más desde otro punto de vista, no solo los riesgos de seguridad o de protección de datos personales o de cumplimiento. Podemos estar hablando de riesgos operacionales, muy orientados, por ejemplo, al sector financiero en muchas ocasiones. Podemos estar hablando de temas de seguridad de la información, que tiene, sin duda alguna, muchísima relación con el tema de protección de datos personales, y ahora se ampliaré más sobre este punto. Temas, por ejemplo, de seguridad en la nube, temas de seguridad en la cadena de suministro o temas de infraestructuras críticas también, que son fundamentales. Aspectos como la continuidad de negocio. Fijaros cómo en situaciones como la de la pandemia, que desgraciadamente hemos tenido que vivir, pues al final tener una respuesta rápida para que el personal esté teletrabajando, esté operando en unas condiciones casi normales, pero desde su casa. Con lo cual, eso forma parte de esa continuidad de negocio, de esa resiliencia a la que tienen que estar preparadas las organizaciones y que, de cierta medida, también tiene mucha relación, en parte, con lo que vamos a ver del tema de protección de datos personales. Lo mismo nos ocurre con los temas relacionados, por ejemplo, con normativas como calidad, como medio ambiente, como gestión de servicios de TI o incluso temas como lo que os decía, temas de gobierno, compliance, donde en cierta manera podemos estar hablando de temas de compliance penal, donde ahí vamos a hacer mención a esa ley anticorrupción que recientemente pues, ha surgido en el territorio ecuatoriano. Con lo cual, como veis, tenemos mucha experiencia en necesidades a las que hoy en día se tienen que enfrentar muchas compañías, en las que en muchas ocasiones es un problema, y lo que os queremos trasladar con esta charla es, de alguna manera, daros algunos puntos básicos que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar o implementar este tipo de
proyecto. Para ello, en primer lugar, os quiero mostrar un pequeño análisis de lo que va a ser la Ley de Protección de Datos Personales. En primer lugar, basándonos en lo que es el proyecto de ley y que veáis un poco la línea de tiempo que ha seguido desde el año 2019, cuando se produjo una filtración de datos de más de 17 millones de usuarios, lo que supuso, digamos, un antes y un después en que el gobierno de Ecuador se pusiera al frente de que se desarrollara una ley de protección de datos personales, al igual que ocurría en otros países vecinos, como por ejemplo como Perú, como Chile, como México, que ya tenían desarrollada y llevaban varios años con una ley de protección de datos personales. O igual, si nos vamos al otro lado, en el caso de Europa, donde existía un reglamento europeo, donde existe un reglamento europeo para todos los países de Europa como un marco común. Con lo cual, Ecuador tenía ese debe y ese debe se ha puesto ya en marcha, se ha trabajado y estamos cercanos a que sea una realidad. Y por ello os queremos dar esas claves para ayudaros a enfrentaros a lo que vais a tener que desarrollar en los próximos meses. Y por otro lado, bueno, pues surgió este tema de anticorrupción que hemos visto también interesante para ponerlo sobre la mesa, porque al final es otro tipo de ley a la que también se tiene que hacer frente. Seguramente tendrán que hacer frente otras áreas diferentes a las que les caiga la responsabilidad del tema de protección de datos personales, pero que tiene mucho sentido, en cierta manera, que podamos verlo también desde un punto de vista integrado o desde una gestión automatizada en conjunto para este tipo de leyes u otro tipo de normativas que pudiéramos tener necesidad de implantar. Entonces, bueno, iniciando y poniéndose en contexto sobre la Ley de Protección de Datos Personales, entiendo que todos aquellos que estáis aquí presentes, al final, en cierta manera, tenéis una necesidad de querer conocer qué es lo que ocurre con este tema de protección de datos personales y por ello, de ahí que estéis asistiendo a este webinar. Y estoy seguro que también muchos de vosotros tendréis presente cómo va evolucionando el proyecto de ley y cómo pronto pues será una realidad. En este caso la ley, como os digo, pues en septiembre del 2019 fue cuando al final se ideó el tema de elaborar el primer proyecto de ley de protección de datos personales. Y si nos vamos al último punto, a día de hoy estamos en que se estima que tras varias revisiones en el próximo mes, en el mes de mayo, sea publicada la ley definitiva. Para lo que las organizaciones contaréis con 2 años para poder llevar a cabo esa adecuación. Aunque luego profundizaremos más adelante, estos 2 años de adecuación no quiere decir que yo no tenga que cumplir desde ese mismo momento con la ley. No, todo lo contrario. Desde el momento en el que la ley sea publicada, ya existe la obligación de cumplir con ella. Otro caso es que en 2 años o durante 2 años no se ponga en marcha el sistema de sanciones, que será lo que principalmente también será, de alguna manera, el impulso para que las empresas ecuatorianas pongan en marcha el cumplimiento de la ley. Pero para hablar más en detalle sobre ello, al final tenemos esta línea de tiempo que os quería mostrar, donde al final ha habido unas mesas de trabajo a través de la Asamblea que se ha encargado de llevar a cabo todas estas evaluaciones, todas estas primeros borradores o primeros proyectos de ley. Ha habido un trabajo amplísimo en ese sentido, donde se han rodeado de expertos tanto desde el punto de vista de empresas privadas, consultoras especializadas, clientes finales, para al final tener a día de hoy, tras varias mesas de trabajo, más de 10, en ese caso como veis, con una serie de observaciones, de mejoras y de puntos, donde pues a día de hoy estamos ya con esa aprobación del informe del segundo debate que se produjo en abril del 2021 y que estamos cercanos a la ley que pronto se va a realizar. Sí que todo esto también se ha venido impulsando no solo por esa filtración de los 17 millones de usuarios que ocurrió en septiembre del 2019, sino también recientemente hubo otra serie de filtraciones que hacen ver la importancia y la criticidad de esta situación ahora mismo en Ecuador sobre el manejo de los datos personales y al final lo expuestos o lo vulnerables que somos los usuarios respecto a nuestros datos, porque al final no existe ningún control, ninguna supervisión ni ninguna garantía de los datos que están manejando ahora mismo las empresas sobre cada uno de nosotros. Con lo cual, pues, sobre todo esta ley al final quiere poner esa garantía jurídica para los datos personales de cada uno de nosotros a la hora de manejarlos por las diferentes empresas. Y en ello es en lo que precisamente pues queremos profundizar ahora, que veáis a lo que os vais a tener que hacer frente, a lo que, como decíamos, contaréis con 2 años para llevar a cabo una adecuación
en la que evitéis tener una sanción, pero que en cualquier caso, desde el momento en el que la ley sea aprobada, ya existe la obligación de cumplir. Y al final, aunque yo no vaya a tener una sanción en los dos años siguientes, sí que una mala gestión o una debilidad, digamos, en el cumplimiento de protección de datos personales, sí que lo que puede mermar o afectar sea la imagen de mi compañía. Por eso es fundamental y vital que cuanto antes nos pongamos en marcha ello. Y de hecho, muchas organizaciones ya se están adelantando a ese trabajo. No han necesitado que exista la ley para ello. ¿Por qué? Porque al final la ley, en cierta medida, se ha querido alinear mucho al reglamento europeo o a las leyes de protección de datos que ya existen en otros países. No se trata de reinventar la rueda. Todas tienen un punto común, que es el salvaguardar los datos personales, y es muy parecido a implementarlas. Con lo cual, muchas compañías se han querido adelantar y han tomado como base lo que es el reglamento europeo, porque el día de mañana, cuando salga la ley, tendrán que hacer simplemente unas correcciones o unas modificaciones y así estar mejor preparados para todo lo que tienen que cumplir. Pero si no, si al final, pues los asistentes que estáis aquí es totalmente nuevo para vosotros, no conocíais nada ahora mismo de esto, pues os vamos a contar algunos puntos principales que se tendrán que tener en cuenta y que tendréis que poner foco en ellos para implementarlos o evaluarlos dentro de vuestra compañía. En primer lugar, como os decía, y que ya os lo había mencionado, la Ley de Protección de Datos en Ecuador lo que pretende como punto principal es aumentar la seguridad jurídica de los usuarios, ¿vale?, en lo respectivo a sus datos personales. Es decir, que al final nuestros datos no estén circulando libremente y haciendo el uso que cada compañía requiera de ellos sin realmente ser la finalidad del haber recabado esos datos personales por parte de esas compañías. Con lo cual, ahí los primeros beneficiados son todos y cada uno de los usuarios con esta ley que se va a poner en marcha. Por otro lado, se va a exigir la responsabilidad a las compañías, ahora sobre ese tratamiento que tienen que dar y sobre esa protección que tienen que dar de esos datos personales, para que incluso evalúen las posibles brechas o las posibles debilidades que puedan tener y pongan en marcha acciones correctivas para evitar que situaciones como las que ponía de ejemplo de septiembre del 2019 vuelvan a ocurrir, las tengamos presentes y las podamos llegar a evitar en el caso de que tuviéramos alguna debilidad o brecha que se pudiera llegar a producir. Por otro lado, se refuerza la parte del consentimiento. En muchas ocasiones, al final, hemos podido dar nuestros datos, pues cuando nos llegamos a un hotel, cuando damos de alta un servicio en una compañía, cuando compramos el pasaje de un avión. Al final, se dan datos hoy en día para prácticamente cualquier acción que se realice. Con lo cual ahí en muchas ocasiones a lo mejor se nos avisa o se nos anuncia para qué van a ser esos datos, pero al final no es una obligación o es algo escaso que podemos encontrar. Ahora ya con la ley se va a poner refuerzo precisamente en ese punto para llevarlo a cabo y gestionar ese cumplimiento en ese sentido. Por otro lado, se amplían los derechos que va a tener el usuario. El usuario va a poder eliminar sus datos en el momento que lo requiera, modificar cualquier dato que haya sido recabado, oponerse a la recabación de cualquier dato personal que vaya más allá de la finalidad para la que se está recabando. Con lo cual, al final, hay una serie de derechos para esas personas, como os decía, que son las que van a estar asistiendo y las que van a formar parte de esa regulación que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Por otro lado, va a establecer la obligación de informar de las brechas de seguridad. Cuando una compañía tenga una filtración, una pérdida de datos, tiene obligación de avisar y anunciar que ha ocurrido eso. Y así los usuarios a lo que han quedado expuestos sus datos personales sean conscientes de esa situación que ha ocurrido. Incluso puede ser que tenga que ser anunciado a la autoridad que en Ecuador se establezca para el manejo de los datos personales. Por otro lado, va a instar al tema de que haya una mejora continua y esto es algo fundamental también. En muchas ocasiones las compañías pensamos que cuando existe una ley tengo que hacer un ejercicio de adecuarme y una vez esté adecuado ya con eso estoy cumpliendo de por vida con esa ley. Donde pienso que lo que necesito son una serie de documentos que avalen que estoy implementando esa ley, pero que para nada es algo vivo o algo que gestiono en el día a día. En la ley es todo lo contrario, o sea, se trata de que tú tengas una gestión diaria, porque tus datos constantemente van a ir variando. Las compañías, las organizaciones, estamos constantemente sacando nuevos servicios, nuevos productos, con lo cual recabamos nuevos clientes, con lo cual estamos recabando nuevos datos personales, nuestros empleados, nuestros proveedores. Entonces, es fundamental que mantengamos siempre vivo la visibilidad de cuál es la gestión de los datos personales que estamos llevando a cabo o que estamos realizando. Por otro lado, vamos a tratar de definir
cuáles son los datos personales que tenemos o los tratamientos, como también se mencionan en muchas leyes de protección de datos personales. ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de dato personal son? Y si realmente como compañía tengo la necesidad de recabar esos datos personales. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una compañía que presta un servicio determinado y estoy recabando datos de salud que no tienen sentido ninguno para el tipo de servicio que yo presto, estoy elevando la criticidad de mis bases de datos sin necesidad ninguna para la finalidad que se está prestando ese servicio. Con lo cual, eso es parte también del ejercicio, eso es parte también de lo que se debe de evaluar cuando nos enfrentamos a una ley de este tipo, a tener las garantías de que los datos personales que estamos evaluando o que tenemos presentes en nuestra compañía son los que verdaderamente nuestra compañía necesita manejar, ¿vale? Y así también reducir lo máximo posible ya con ese tipo de medidas el riesgo al que podamos estar enfrentados en la compañía. Vamos a tener que incluso que reportar esas bases de datos al Registro Nacional de Protección de Datos o la autoridad, como decía, que se pueda generar o crear en ese sentido. Se estaba debatiendo sobre esta institución, de hecho, por el hecho de que, bueno, inicialmente dependía de otro ministerio, con lo cual, bueno, pues podría ser que no tuviera cierta independencia, lo que podría poner en riesgo un poco la imparcialidad, y, bueno, pues se estaba viendo que se fuera totalmente independiente y ajena a cualquier otra entidad de gobierno o ministerio. Por otro lado, a la hora de implementar medidas de seguridad, y esto estoy seguro que muchos de los asistentes aquí, gran parte del trabajo lo tendréis realizado, es en implementar medidas de seguridad como puedan ser las de la 27001 o para entidades de gobierno el EXI 2.0, el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información que tiene Ecuador, donde al final son controles y medidas que a día de hoy las compañías lo implantan para la información en general de la compañía, pero ahora tenemos que hacer especial cuidado no en la información, sino en los datos de carácter personal que la compañía esté manejando. Por otro lado, vamos a tener que realizar también un análisis de esos datos personales, ver al final qué volúmenes tenemos. No es lo mismo, por muy básicos que sean los datos personales, una compañía que tenga una base de datos con 100 clientes a una compañía que tenga una base de datos con 10.000 clientes. No es lo mismo una empresa que tenga una base de datos con 100 clientes con datos personales muy críticos que una compañía que tenga una base de datos con 10.000 clientes, pero con datos muy básicos. Con lo cual, tendremos que tener diferentes criterios para ponderar y ver la criticidad de nuestros datos personales. Todo ello en la ley, como os decía y como os adelantaba, va muy en la línea de lo que el Reglamento Europeo ha establecido, con lo cual tiene mucha relación también y mucho sentido para que al final, de alguna manera, aunque cada país tengamos particularmente nuestras leyes de protección de datos personales, en manera global y a nivel mundial, estemos de alguna manera protegidos de igual manera en los datos personales. Evidentemente, hacer una ley para Ecuador, pues aplica al territorio nacional como tal, ¿vale? Con domicilio en Ecuador y que, evidentemente, pues tendremos que dar cumplimiento a todos esos datos personales de todas aquellas instituciones que estén en el territorio nacional. Por otro lado, y uno de los puntos que muchas veces ayuda precisamente a impulsar y que se implementen este tipo de prácticas que son tan importantes hoy en día, pues al final es el sistema de sanciones que establezca el organismo regulador. Y en este caso, pues en la última instancia o en la última evaluación se redujeron en cierta medida de lo que inicialmente se habían planteado. A día de hoy estamos hablando ya de lo que serían pues 20 salarios básicos para el caso de las entidades de gobierno y un 1% del volumen del negocio para el caso de las organizaciones privadas, donde evidentemente un 1% del volumen del negocio para determinadas compañías puede ser un valor muy importante o más que importante, con lo cual debemos de poner cuanto antes foco en las necesidades sin dar cumplimiento a ello. A pesar de que contemos, como veis en ese punto 14, de 2 años para llevar a cabo la implementación o la adecuación. Pero para evitar esas sanciones, vuelvo a repetir, porque desde el momento en el que la ley sea aprobada ya tenemos obligación de dar cumplimiento y, por ejemplo, una mala gestión sobre un dato o una brecha o una vulnerabilidad, sin duda alguna, va a poner en duda a nuestra compañía y, por tanto, a afectar a su imagen. Por otro lado, se va a fijar la figura del Data Protection Officer, la persona que de alguna manera va a tomar la mayor responsabilidad en la gestión de datos personales en la compañía. Esto muchas veces puede ser necesario un perfil mixto, en lo que en cierta manera tienes un peso desde el lado legal o desde el lado del cumplimiento normativo y por otro lado desde el punto de vista de seguridad de la información por todos esos controles y medidas que tenemos que llegar a aplicar.
Por otro lado, la autoridad de control, como os decía, en este caso está definida para que sea la Superintendencia de Protección de Datos Personales y que, como bien decía, la idea es que sea independiente de otras funciones del Estado, que inicialmente no se había definido así y es un punto destacable, sin duda alguna, que finalmente vaya a ser así. Por otro lado, se ha cuestionado el tema de las entidades certificadoras, que en muchas ocasiones ocurre, o en algunos países, que te dan la posibilidad de certificar tu sistema de protección de datos personales. Existe otra ley, que es otra ISO, al final está muy basada en un sistema de gestión de datos personales, pero que al final no quiere decir que el tener esa normativa ISO, esa certificación ISO, demos cumplimiento a lo que requiere la ley. Tendremos que tener muy en cuenta la ley, qué requisitos tiene la ley y dar cumplimientos a todos y cada uno de ellos. Evidentemente, contar con un mecanismo de autoevaluación o de autorregulación que nos puedan establecer las certificaciones siempre es un apoyo y un complemento, pero sin duda alguna tendremos que tener el foco puesto en la ley. Y otra cuestión que muchas veces plantean, o en distintos webinars que estamos realizando sobre este tema, es que se piensa que la ley va a tener obligación solo para las empresas del ámbito privado. Y para nada es así. O sea, en el ámbito público también está manejando datos personales y por ello cualquier entidad, sea pública o privada, que maneje datos personales, que podríamos decir que es cualquier tipo de negocio, va a tener la necesidad y la obligación de dar cumplimiento a esos datos personales. ¿Vale? Con lo cual, fijaros, son 18 puntos que evidentemente son un resumen de todo lo que va a extraer o todo lo que va a trasladar la ley y en los que principalmente tendremos que poner foco para dar cumplimiento en el caso de esta ley. Y por otro lado, también, por poner en el contexto, como habíamos mencionado en el título de la charla, esta otra ley de anticorrupción que, según el artículo 49 del COI, al final nos establece la necesidad de implementar un sistema de compliance, ¿vale? Un sistema de cumplimiento normativo que va a tener una serie de requerimientos que, en cierta manera, en muchas ocasiones van a tener relación también con lo que estamos viendo de datos personales, donde al final vamos a tener que identificar los riesgos de determinados delitos a los que está expuesta una compañía, qué controles o medidas tenemos implantados. Por un lado veíamos los controles o medidas para el tema de protección de datos personales y evitar vulnerabilidades de seguridad y por otro lado vemos los controles que son necesarios para evitar que determinados delitos se puedan llegar a producir. Es importantísimo, como establece esta ley o como establece la de protección de datos, como decíamos, que tengas un sistema de gestión continua, de supervisión, de monitoreo. O sea, lo podemos mencionar de diferentes palabras, pero es vital que tengamos ese control y esa supervisión permanente. No sea cuestión de tener un conjunto de documentos que tenemos guardados en el cajón de nuestra mesa y con eso pensar que estamos cumpliendo. Es importantísimo tener una visibilidad prácticamente diaria de cuál es la situación de cumplimiento en la compañía. En el caso de anticorrupción o en el caso del tema del cumplimiento penal o regulatorio, hay un control que es principal y vital para dotar de transparencia y dotar de una adecuada gestión en las compañías, que es el contar con una línea ética o canal de denuncias, ¿vale? Esto pues, es una herramienta que nos ayuda a poner ese portal en el que cualquier persona pueda denunciar cualquier actividad fraudulenta, de soborno, de acoso que se pueda producir en el trabajo. O sea, una serie de denuncias que van a hacer que aumente, sin duda alguna, la transparencia de nuestra organización y, por supuesto, dar cumplimiento también a evitar que se produzcan esa serie de delitos. Y que, pues muchas veces nos tenemos que apoyar de esas herramientas que nos permiten dar cumplimiento a ello e incluso poder gestionarlo de una forma anónima por parte del denunciante, lo que hace que sea todavía muchísimo más fácil poder detectar esas denuncias que se puedan llegar a producir. Contar con un código ético, capacitar habitualmente al personal en estos temas y, en definitiva, pues tener la obligación de ir informando sobre los riesgos e incumplimientos que se puedan ir produciendo, tanto para el lado de anticorrupción como os diría también para el lado de el tema de protección de datos personales, ¿vale? Entonces, como veis, son dos leyes en las que ahora nos exponen toda una serie de puntos, de necesidades que vamos a tener que cumplir, que a día de hoy algunas tendremos hechas, sobre todo por el lado de seguridad, otras no, con lo cual es muy importante que tengamos una visibilidad certera de cómo está nuestra compañía y hacia dónde queremos llegar o hacia dónde tenemos que llegar para evitar esas posibles sanciones que más adelante se podrían estar estableciendo. Entonces, para ello, como Global Suite Solutions y Socio TI, os proponemos un proyecto para poder llevar a cabo y poder abordar la implementación de este tipo de necesidades, en donde lo que queremos, en un primer lugar, en una primera instancia, es evaluar
cuál es vuestra situación actual en las compañías y lo que os queda o el camino que os queda por recorrer para llevar a cabo esta adecuación. Sin duda alguna, os vais a tener que enfrentar a una serie de requisitos que establecen estas leyes y que, a pesar de contar para evitar esas sanciones con 2 años, es fundamental que cuanto antes nos pongamos en marcha con ello. Y ahí nosotros como compañía tenemos esa ventaja, digamos, en el sentido de que nuestro proyecto o el que proponemos sea llevarlo a cabo a través de una implementación de nuestra solución que es Global Suite. De tal manera que con todo ello lo que planteamos es que no tengáis implementado un conjunto de documentos para dar cumplimiento a las leyes, porque como habéis visto tiene que haber una mejora continua, una supervisión, un monitoreo, y eso sin duda nos lo va a dotar una solución que está 100% adecuada a las exigencias que este tipo de leyes nos establecen, ¿vale? Y en particular con este ejemplo que vais a ver para el tema de protección de datos personales. Tenemos además una solución que es 100% configurable, parametrizable, es totalmente flexible, es lo que de hecho nos permite ir adaptándolo a las diferentes leyes de protección de datos personales que van saliendo en los diferentes países, con lo cual incluso lo vamos a poder adaptar a determinadas particularidades del propio cliente y es lo que va a dar esa flexibilidad para que el proyecto sea todo un éxito en la implementación. De ahí os ayudaremos en todo lo que es la identificación de los datos personales, que yo creo que es el primer ejercicio al que todas las compañías os tenéis que enfrentar. Saber qué datos personales tenéis, saber cómo de críticos son y saber sobre todo si esos datos personales verdaderamente son necesarios tenerlos recabados en nuestra compañía. Con lo cual ese es uno de los puntos fundamentales en los que haremos ese análisis, esa evaluación por cada uno de los procesos, por cada una de las áreas de la compañía, para poder llegar a tener el mapa real de cuáles son los datos personales que a día de hoy está manejando la compañía. Y de ello poder evaluar cómo de críticos son y qué medidas o controles deberían de ser importantes llegar a implantar. En el otro apartado hablaba muchas veces del tema de los controles, que muchas veces no lo podemos pensar desde el punto de vista de seguridad, pues tengo que tener protegida esta base de datos, tengo que tener estas copias de seguridad, pero también todo esto requiere de una serie de cambios a nivel legal, a nivel de cláusulas, a nivel de contratos, a nivel de mensajes en páginas web, con lo cual todo esto también trabajaremos y os ayudaremos para que tengáis las garantías de estar cubriendo 100% con lo que establece la ley en este sentido. Y luego, un punto fundamental como parte del proyecto y como parte del éxito de una adecuación en una compañía de este tipo de necesidades, que es la capacitación y sensibilización a todo el personal. Es algo fundamental. No vale de nada que al final pues establezcáis un responsable, una serie de responsables que van a abordar, que van a tener que llevar a cabo el cumplimiento de estas necesidades o exigencias de estas leyes, sino que es importantísimo que cualquier persona de la compañía tenga conocimiento y sepa cómo manejar los datos personales. Sepa cómo manejar si recibe un correo electrónico sospechoso, qué es lo que tiene que hacer. Sepa qué tiene que hacer a la hora de recabar un dato personal de la persona que está recepcionando en la entrada del edificio. Es importantísimo que cualquiera sepa bien cómo manejar los datos personales, porque si no, la vulnerabilidad o la brecha de la que hacíamos mención la tendremos presente en cualquier puesto de trabajo o en cualquier parte de la compañía. Con lo cual, parte del éxito también de este proyecto es que hagamos una transferencia de conocimiento para que la protección de datos personales y el tema de anticorrupción sea parte de la cultura de la compañía y, por lo tanto, eso sin duda alguna mejorará a la compañía. Entonces, para ello, toda esa parte de implementación, la idea es poder ejecutarlo a lo largo de todo un proyecto, donde podemos tener como meta los 2 años, pero evidentemente esto es mucho más sencillo, a pesar de tener ese tiempo, si tienes ese apoyo que te sirve de acelerador para llevar a cabo la implementación, que por un lado es la experiencia que tenemos en la implantación de todo este tipo de proyectos y por otro lado es la solución de Global Suite que te ayuda a automatizar y a llevar de una manera mucho más ágil la implementación y todas las necesidades que requiere una ley como es esta de protección de datos o como es la de anticorrupción. Con lo cual, a lo largo desde una fase inicial en la que evaluaremos cuál es vuestro nivel de madurez a día de hoy en la ley, tener por seguridad que ninguno de los asistentes que estáis aquí o ninguna de vuestras compañías va a estar al 0%. Al final, son leyes que, en cierta manera, lo raro es que no existieran a día de hoy, pero muchas compañías tenían las prácticas o las buenas prácticas de implementar determinadas medidas para salvaguardar su información, sus datos, evitar brechas, con lo cual en muchas ocasiones nos encontraremos
que muchas de las gestiones ya las realizábamos, pero a lo mejor no poniéndoles ese punto de vista o ese foco de los datos personales o no teniendo los procedimientos adecuados y verdaderamente bien documentados. Entonces, en esa fase inicial veremos cuál es el nivel de cumplimiento y elaborar ese plan de proyecto, ejecutaremos cuáles son las necesidades para implementar el proyecto a través de la propia plataforma y luego haremos toda esa transferencia de conocimiento para finalmente poder dar el cierre del proyecto. En lo que al final dependerá mucho del tipo de compañía, que no depende del tamaño de la compañía. Eso también es muy importante. Mucha gente se piensa, si soy una compañía grande, tengo que tener un proyecto mucho más grande. Si soy una compañía pequeña, el tiempo será mucho menor. Aquí depende más bien de los datos personales a los que nos enfrentemos. Puedo ser una clínica muy pequeñita de salud, donde tengo muchos datos de salud de mis clientes y por lo tanto estoy expuesta a muchos más controles de seguridad y medidas que a lo mejor una compañía que tiene 10.000 clientes o 100.000 clientes, pero cuyo tratamiento o datos son muy, muy básicos. Con lo cual, en términos generales, podríamos estar hablando de una implementación que con nuestro apoyo podría estar entre los 3 y los 6 meses de implementación. Con lo cual, son sin duda ese acelerador que es importantísimo y para dar cumplimiento cuanto antes a estas exigencias que nos establecen estas leyes, ¿vale? Por otro lado, todo eso, parte del éxito de esa adecuación, como os decía, la tenemos gracias al producto en el que iríamos implementando ese sistema de protección de datos personales o anticorrupción a través de un sistema, de una solución, de un software que nos va a permitir incluso implementarlo dentro de lo que podría ser una estrategia de GRC, algo que cada vez las compañías más están implantando, afortunadamente, y que nos da esa visibilidad desde el punto de vista de que el gobierno vea la importancia, la alta dirección vea la importancia de dar cumplimiento a leyes como estas, de cómo aterrizarlo y verlo desde el punto de vista de los riesgos de no cumplir con este tipo de exigencias o este tipo de leyes, o los riesgos de no tener determinadas medidas o controles en los datos personales y, por supuesto, cuál es nuestro nivel o grado de cumplimiento. Y que esto se eleve, sin duda alguna, a la alta dirección para que sea consciente de lo que existe. Particularmente lo vamos a aterrizar al tema de protección de datos, como os decía, pero que tiene muchas sinergias también con el tema de anticorrupción, para el que incluso, bueno, pues tenemos un módulo específico del canal de denuncias que también os decía y que, por supuesto, a aquellos interesados os invitamos a que nos contactéis también y más adelante lo podáis ver en mayor detalle. Pero si lo centramos en la parte, como os decía, de tener a cabo una estrategia de GRC, fijaros todo lo que podéis llegar a cumplir o abordar con una solución como la que os proponemos, la solución de Global Suite, dentro de una compañía. Si os fijáis al final, esta parte de compliance y de privacy son las que principalmente vamos a ver en este webinar, donde estamos desde ese punto de vista de la gestión de privacy para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de Ecuador en este caso, o desde el punto de vista de compliance para dar cumplimiento al tema de compliance penal, que en este caso pues sería la ley de anticorrupción que comentábamos. Pero esto en una compañía tiene mucho sentido, porque le das visibilidad a que puedas estar integrado también con otras áreas y como así lo están hoy en día muchos de nuestros clientes, tanto del territorio ecuatoriano como de otros países de Latinoamérica, así como de Europa también, donde podemos abordar necesidades como la de gestión de riesgos, riesgos operacionales, riesgos tecnológicos, riesgos estratégicos, temas de seguridad y ciberseguridad, desde el punto de vista como normativas como la 27001, marcos como NIST, temas como cumplimiento de PCI, continuidad de negocio, basándonos en normativas como la 22301, incluso en regulaciones específicas que los entes reguladores establecen, o incluso dar entrada a la parte de auditoría, que en un GRC tiene mucho sentido para esa regulación y esa evaluación del cumplimiento desde ese punto de vista de las 3 líneas de defensa que pudiéramos decir para evaluar en base al resultado de los riesgos que se puedan tener. La solución del GRC que tenemos al final os ayuda en la optimización de todos esos procesos de riesgo, seguridad, continuidad, cumplimiento y sobre todo y principalmente en este caso lo que vamos a ver desde el punto de vista de la privacidad, que es un punto fundamental, como os decía. Y el objetivo principal es que tengáis ese aliado que es la herramienta en vuestro trabajo del día a día. No lo tengáis que hacer a través del Excel, del Word, que al final complica y hace que trabajéis incluso el doble en la gestión que tenéis que llevar a cabo. En una solución de este tipo vas a poder centralizar toda la gestión, que en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, desgraciadamente, ahora mismo estamos otra vez en Ecuador en una situación de emergencia, se está volviendo a teletrabajar,
de nuevo, con lo cual tener una solución que está en la nube o que está en mis instalaciones, pero que a través de cualquier navegador web puedo trabajar con ella, facilita muchísimo que al estar disperso el equipo de trabajo no seáis un problema para dar cumplimiento a este tipo de necesidades. Por otro lado, vamos a poder automatizar también determinados aspectos a la hora de evaluar mediante el sistema de encuestas, saber cuáles son de un vistazo los datos personales, lanzando una encuesta a los diferentes responsables de áreas. O sea, es sin duda alguna un acelerador en toda esa implementación. Llevar un monitoreo constante mediante indicadores, métricas, vulnerabilidades que se van produciendo, debilidades que no se están cumpliendo. Todo eso, evidentemente, me hará ir madurando en toda la gestión que tengo que llevar a cabo. Y luego, y por supuesto, y algo muy importante, el mantener la traza entre todos esos registros, algo que sin duda alguna un documento no te lo puede dar. Entonces, todo esto es lo que queremos poner en valor y lo que es uno de los puntos fundamentales para que sea un éxito esta adecuación o esta implementación que tendríais que llevar a cabo en vuestras organizaciones. Ahora os quiero mostrar en unos minutos que veáis cómo sería implementar ese sistema de protección de datos a través de la plataforma de Global Suite, para que veáis lo sencillo que es y esas facilidades, como os digo, que os va a dar en la implementación y en la gestión de vuestro día a día, porque no es solamente el apoyo a nivel de implementación que os podamos dar inicialmente, sino que luego vosotros tengáis las habilidades para darle el mantenimiento y la mejora en el tiempo de una manera muy, muy sencilla. Y lo vais a ver ahora en unos segundos, ¿vale? Con lo cual os voy a compartir una grabación y a la finalización os comento algunos puntos más. Hola y bienvenidos a Global Suite Privacy Data Protection. Hoy veremos cómo podemos llevar una gestión de la protección de datos de una compañía a través de una solución de manera integral y automatizada. Lo primero que podremos realizar es identificar cómo es nuestra organización. Para ello contamos con la posibilidad de determinar qué sociedades la forman y qué áreas, departamentos, procesos, en función de cómo queramos organizar el organigrama de la organización. Tendremos la posibilidad de definir el alcance de la misma, poder establecer todos los detalles de esa adecuación a la ley de protección de datos o así su relación con otros aspectos como son los de seguridad. Tener del mismo modo identificados el conjunto de objetivos que se van a llevar a cabo. Como comentábamos anteriormente, podremos hacerlo desde una visión de datos personales o incluso hacer una relación con áreas de seguridad, ya que tienen una amplia relación y dependencia entre sí. Nos va a permitir llevar toda la gestión de roles y segregación de funciones, nos permitirá incluso adaptarlo con el directorio activo de la organización, definir competencias, segregar todos esos roles y disponibilidades, comités de decisión que nos permitan actuar y definir reuniones relacionadas en todos ellos, así como poder tener una visión transversal de la propia ley. Para ello, el sistema nos permitirá ya partir de todos los artículos de la normativa y poder identificar en todo momento cuál es el nivel de adecuación. En este caso nos permitirá evaluar todos los artículos, definir la justificación o control, estado en que se encuentra, nivel de cumplimiento, fechas en las que se ha ido revisando y así como toda la documentación, observaciones o controles que se han identificado dentro de la organización. Todas estas opciones nos van a permitir tener una visión transversal del grado de adecuación a la normativa y del mismo modo poder descargar informes o ver gráficas que nos permitan saber el estado de situación de nuestra organización. Una vez que tengamos esta visión transversal sobre la ley de protección de datos, contaremos con el plan de adecuación que nos permitirá tener todos los detalles de los puntos pendientes sobre la normativa. En este caso nos permitirá ver todos los artículos que todavía no estamos cumpliendo a día de hoy y nos permitirá fijar un conjunto de actividades con responsables, plazos y poder hacer un seguimiento totalmente automatizado, alertas, plazos, recordatorios, con el fin de cumplir esos objetivos que nos hemos marcado en materia de protección de datos. Otro de los puntos que podemos incorporar y llevar de una manera automatizada es la gestión de toda la documentación relacionada. Todas las cláusulas, derechos, disposiciones de la directiva la vamos a poder llevar de manera integrada en la solución, con aprobación de documentos, revisión y todo el detalle de ese versionado. Del mismo modo las actas de reunión, informes, descargar todos los detalles de la solución o así como identificar el proyecto de adecuación a la ley.
Es importante poder cumplir los plazos que se vayan determinando y tener un sistema que nos vaya haciendo los recordatorios a cada uno de los responsables en las fases en las que estamos. Otro de los puntos más importantes de la adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador es la posibilidad de analizar todos los detalles sobre los datos personales que hay dentro de una compañía. Para ello, la solución cuenta con una opción de análisis de riesgos que nos permite identificar qué datos personales se guardan dentro de la organización y cómo se tratan en todo momento. Ya viene en el sistema precargado todo el conjunto de metodologías, además de que pueden ser adaptables para cada organización. Nos va a permitir identificar detalles como la naturaleza de los datos, identificación de todos los nombres y detalles de cada uno de estos datos personales, así como si hay conservación de datos, transferencias internacionales o cualquier detalle adicional. Con la evaluación que vayamos realizando, el sistema nos va a dar de manera automática qué evaluación de impacto debemos hacer para cada uno de estos tratamientos, si no es necesaria, si es recomendada o si, como dictamina la ley, es necesario realizar un análisis detallado y una evaluación de impacto de cada uno de estos datos personales. Adicional a esta evaluación, por supuesto, podremos dejar trazabilidad de cualquier comentario, detalle relacionado con estos datos personales que tenemos dentro de la organización, dónde se almacenan, cómo se tratan y esa información que nosotros queramos reportar en todo momento a los entes reguladores. Otro de los puntos que nos permite automatizar es la posibilidad de tener una visión transversal del inventario de la organización. Es un punto también muy interesante porque nos permite ver esa estructura de compañía, ese organigrama, áreas, departamentos, procesos y poder obtener una visión completa de qué relación tienen con los datos personales. Sabremos qué áreas de la organización tienen tratamientos de datos personales, cómo los tratan, dónde se almacenan e incluso poder contar con áreas de seguridad que nos den esa visión más técnica de cómo deberíamos tratar esa información, guardarla y protegerla. Un punto también muy relacionado e interesante es la posibilidad de identificar a quién cedemos nuestros datos, quién nos los cede o incluso qué personal tiene acceso a cada uno de ellos con el fin de protegerlo en todo momento. Una vez realizado el análisis de riesgos y ese inventario que hemos modelado, tendremos la posibilidad de realizar una evaluación de impacto. Esta evaluación de impactos nos permitirá tener todos los tratamientos analizados, ver los riesgos que nos afectan y así de la misma manera poder hacerlo incluso a activos adicionales de la organización, software, hardware, instalaciones, con el fin de tener siempre un mapa global de la organización de los puntos más vulnerables. En este caso vemos cómo gestionamos un conjunto de datos personales, evaluando los riesgos que podrían afectarle, responsables encargados, probabilidad, impacto, riesgo. Es un ejemplo ya que la solución se adapta a cualquier metodología que queramos identificar dentro de ella. Nos permite ver qué planes de acción tenemos en función de esos riesgos, qué controles ya a día de hoy tenemos implantados e incluso obtener una madurez de todos ellos o incluso si se han producido ejercicios de derecho relacionados con estos tratamientos. Nos va a permitir ver esa visión general y por supuesto actuar. Con la evaluación de resultados nos va a permitir tomar decisiones. Veremos de una manera muy gráfica cómo se encuentra la organización, cuáles son los puntos más críticos y dónde deberíamos actuar. Nos va a permitir descargar informes, tener todos los detalles a nivel de activos, tomar decisiones. Veremos de una manera muy gráfica cómo se encuentra la organización, cuáles son los puntos más críticos y dónde deberíamos actuar. Nos va a permitir descargar informes, tener todos los detalles a nivel de activos, riesgos, controles y la relación que existe entre todos ellos. Son aspectos totalmente configurables que podremos actualizar en todo Disculpad un segundito, creo que se Derivado estropeó el de esta audio. evaluación, podremos tomar decisiones en materia de gestión de riesgos. La solución nos va a permitir ver cuáles son los Os vuelvo a compartir. ¿Qué pasó? Sí, se cortó el vídeo. Estoy volviendo a ponerlo de nuevo. Pero no todo, ya sería que al final. ¿Cómo, En Patricia? todo caso que Javier termine la última parte de decirla. Sí, Patricia, estoy poniendo de nuevo el vídeo.
Hola y bienvenidos a Global Suite Privacy Data Protection. Hoy veremos cómo podemos llevar una gestión de la protección de datos de una compañía a través de una solución de manera integral y automatizada. Lo primero que podremos realizar es identificar cómo es nuestra organización. Para ello contamos con la posibilidad. Hola y bienvenidos a Global Suite Privacy Data Protection. Hoy veremos cómo podemos llevar una gestión de la protección de datos de una compañía . Hola y bienvenidos a Global Suite Privacy Data Protection. Hoy veremos cómo podemos llevar una gestión de la protección de datos de una compañía a través de una solución de manera integral y automatizada. Lo primero que podremos realizar es identificar cómo es nuestra organización. Para ello contamos con la posibilidad de determinar qué sociedades la forman y qué áreas, departamentos, procesos, en función de cómo queramos organizar el organigrama de la organización. Tendremos la posibilidad de definir el alcance de la misma, poder establecer todos los detalles de esa adecuación a la ley de protección de datos o así su relación con otros aspectos como son los de seguridad. Tener del mismo modo identificados el conjunto de objetivos que se van a llevar a cabo. Como comentábamos anteriormente, podremos hacerlo desde una visión de datos personales o incluso hacer una relación con áreas de seguridad, ya que tienen una amplia relación y dependencia entre sí. Nos va a permitir llevar toda la gestión de roles y segregación de funciones, nos permitirá incluso adaptarlo con el directorio activo de la organización, definir competencias, segregar todos esos roles y disponibilidades, comités de decisión que nos permitan actuar y definir reuniones relacionadas en todos ellos, así como poder tener una visión transversal de la propia ley. Para ello, el sistema nos permitirá ya partir de todos los artículos de la normativa y poder identificar en todo momento cuál es el nivel de adecuación. En este caso nos permitirá evaluar todos los artículos, definir la justificación o control, estado en que se encuentra, nivel de cumplimiento, fechas en las que se ha ido revisando y así como toda la documentación, observaciones o controles que se han identificado dentro de la organización. Todas estas opciones nos van a permitir tener una visión transversal del grado de adecuación a la normativa y del mismo modo poder descargar informes o ver gráficas que nos permitan saber el estado de situación de nuestra organización. Una vez que tengamos esta visión transversal sobre la ley de protección de datos, contaremos con el plan de adecuación que nos permitirá tener todos los detalles de los puntos pendientes sobre la normativa. En este caso nos permitirá ver todos los artículos que todavía no estamos cumpliendo a día de hoy y nos permitirá fijar un conjunto de actividades con responsables, plazos y poder hacer un seguimiento totalmente automatizado, alertas, plazos, recordatorios, con el fin de cumplir esos objetivos que nos hemos marcado en materia de protección de datos. Otro de los puntos que podemos incorporar y llevar de una manera automatizada es la gestión de toda la documentación relacionada. Todas las cláusulas, derechos, disposiciones de la directiva la vamos a poder llevar de manera integrada en la solución, con aprobación de documentos, revisión y todo el detalle de ese versionado. Del mismo modo las actas de reunión, informes, descargar todos los detalles de la solución o así como identificar el proyecto de adecuación a la ley. Es importante poder cumplir los plazos que se vayan determinando y tener un sistema que nos vaya haciendo los recordatorios a cada uno de los responsables en las fases en las que estamos. Otro de los puntos más importantes de la adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador es la posibilidad de analizar todos los detalles sobre los datos personales que hay dentro de una compañía. Para ello, la solución cuenta con una opción de análisis de riesgos que nos permite identificar qué datos personales se guardan dentro de la organización y cómo se tratan en todo momento. Ya viene en el sistema precargado todo el conjunto de metodologías, además de que pueden ser adaptables para cada organización. Nos va a permitir identificar detalles como la naturaleza de los datos, identificación de todos los nombres y detalles de cada uno de estos datos personales, así como si hay conservación de datos, transferencias internacionales o cualquier detalle adicional. Con la evaluación que vayamos realizando, el sistema nos va a dar de manera automática qué evaluación de impacto debemos hacer para cada uno de estos tratamientos, si no es necesaria, si es recomendada o si, como dictamina la ley, es necesario realizar un análisis detallado y una evaluación de impacto de cada uno de estos datos personales. Adicional a esta evaluación, por supuesto,
podremos dejar trazabilidad de cualquier comentario, detalle relacionado con estos datos personales que tenemos dentro de la organización, dónde se almacenan, cómo se tratan y esa información que nosotros queramos reportar en todo momento a los entes reguladores. Otro de los puntos que nos permite automatizar es la posibilidad de tener una visión transversal del inventario de la organización. Es un punto también muy interesante porque nos permite ver esa estructura de compañía, ese organigrama, áreas, departamentos, procesos y poder obtener una visión completa de qué relación tienen con los datos personales. Sabremos qué áreas de la organización tienen tratamientos de datos personales, cómo los tratan, dónde se almacenan e incluso poder contar con áreas de seguridad que nos den esa visión más técnica de cómo deberíamos tratar esa información, guardarla y protegerla. Un punto también muy relacionado e interesante es la posibilidad de identificar a quién cedemos nuestros datos, quién nos los cede o incluso qué personal tiene acceso a cada uno de ellos con el fin de protegerlo en todo momento. Una vez realizado el análisis de riesgos y ese inventario que hemos modelado, tendremos la posibilidad de realizar una evaluación de impacto. Esta evaluación de impactos nos permitirá tener todos los tratamientos analizados, ver los riesgos que nos afectan y así de la misma manera poder hacerlo incluso a activos adicionales de la organización, software, hardware, instalaciones, con el fin de tener siempre un mapa global de la organización de los puntos más vulnerables. En este caso vemos cómo gestionamos un conjunto de datos personales, evaluando los riesgos que podrían afectarle, responsables encargados, probabilidad, impacto, riesgo. Es un ejemplo ya que la solución se adapta a cualquier metodología que queramos identificar dentro de ella. Nos permite ver qué planes de acción tenemos en función de esos riesgos, qué controles ya a día de hoy tenemos implantados e incluso obtener una madurez de todos ellos o incluso si se han producido ejercicios de derecho relacionados con estos tratamientos. Nos va a permitir ver esa visión general y por supuesto actuar. Con la evaluación de resultados nos va a permitir tomar decisiones. Veremos de una manera muy gráfica cómo se encuentra la organización, cuáles son los puntos más críticos y dónde deberíamos actuar. Nos va a permitir descargar informes, tener todos los detalles a nivel de activos, riesgos, controles y la relación que existe entre todos ellos. Son aspectos totalmente configurables que podremos actualizar en todo momento. Derivado de esta evaluación, podremos tomar decisiones en materia de gestión de riesgos. La solución nos va a permitir ver cuáles son los puntos más críticos y nos va a recomendar controles a implantar dentro de los mismos. No solo el propio control, nos permitirá identificar cada uno de esos planes de acción con tareas, con fases, plazos, con el fin de poder hacer un seguimiento mucho más automatizado. La solución se encargará de mandar notificaciones, recordatorios y alertas a todas las personas que estén relacionadas con estos planes de acción y las diferentes tareas. Otro de los puntos muy interesantes es la posibilidad de ver la trazabilidad histórica de la organización. En este sentido nos va a permitir ver cómo a lo largo del tiempo la compañía va reduciendo todos sus riesgos en materia de protección de datos personales y consultar aquellos históricos que nosotros queramos. Junto con toda la evaluación que hemos realizado en materia de planes de acción y el trabajo que realizaremos sobre ello, la solución también nos permite tener planes de capacidad, nos permite tener toda la formación, capacitación y concientización de la organización con el fin de tener el detalle concreto de qué se está realizando, cómo estamos trabajando con el conjunto de empleados y todas las decisiones que se han tomado relacionadas. Del mismo modo, podremos auditar en todo momento cómo se encuentra de adecuada la compañía a esa ley de protección de datos personales y el avance sobre ello. Para la gestión del día a día, la solución nos va a permitir optar a diferentes funcionalidades, entre ellas la posibilidad de gestionar incidencias y problemas. Todas ellas nos van a permitir tener el detalle de cómo ha entrado una incidencia dentro de la organización, una vulnerabilidad, un ataque, esa situación que se ha detectado y nos va a permitir gestionarla de una manera automatizada. Podemos tener estados, flujos de trabajo, clientes afectados, servicios, áreas, proveedores que tengan relación, así como obtener una prioridad concreta de cada uno de estos incidentes, poder subir evidencias, poder incluso tener un plan de gestión de incidentes que nos permita tomar unas decisiones de una manera mucho más rápida o incluso variar nuestra matriz de riesgos relacionada en este sentido con la protección de datos. Hemos detectado una vulnerabilidad, a qué nos ha afectado, qué decisiones tenemos que tomar y de una manera mucho más ágil. En este caso, incluso nos va a permitir identificar qué comunicados Bueno, disculpad enviamos. porque debemos de tener un problema con el vídeo y nuevamente se cortó.
os pedimos disculpas por ello, pero no os preocupéis porque luego podemos mandar el vídeo para que más tranquilamente también lo veáis cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, al final de todo esto también, simplemente por concluiros yo, pues de la parte del vídeo, lo que quedaba por visualizar también era que vierais esa parte final o ese punto final que el producto también ofrece en cuanto a la supervisión mediante indicadores, métricas, que te da la gestión del día a día para que mantengas actualizados los sistemas de gestión que habíamos mencionado, ¿vale? Y bueno, al final, en conclusiones de todo esto, una solución como Global Suite, pues al final lo que hemos pretendido o lo que habéis podido visualizar, la idea es que te pueda ir ayudando a implementar todo lo que sería, en este caso, lo relativo a la parte de análisis y gestión de riesgos, que es fundamental, que tengamos esa visibilidad y esa visión de cuál es nuestra situación respecto a esos datos personales, dar cumplimiento y hacer esas diferentes auditorías en las que vayamos supervisando igual y en todo momento y en base a los cambios que haya tenido la compañía, cuál es el nivel de cumplimiento, saber en todo momento los datos personales que estamos gestionando, poder tener su inventario, poder tener identificados los riesgos, quién los está gestionando, dónde están ubicados, poder evaluar los posibles impactos de alguna vulnerabilidad que se pudieran producir y, en definitiva, pues al final tener toda una serie de gestiones que nos vayan a permitir tener esa visión más completa de todo lo que es el cumplimiento de la parte de protección de datos personales. Y que, en cierta manera, como habéis visto, esa parte de riesgos, toda esa parte de cumplimiento inicial que se ha mostrado en el vídeo, al final es la misma o relativa a la parte de compliance en ese caso. En ese sentido, al final una solución os va a dar la posibilidad de una colaboración plena entre los diferentes usuarios, las personas interesadas o que en cierta manera tienen que participar en este proceso. Tener a la alta dirección, esa visibilidad de 360, todo ello a través de la página web, como os decíamos, lo que hace o simplifica también toda esa supervisión. Tomar unas decisiones adecuadas o la agilidad al tenerlo todo centralizado en la propia plataforma. Poder asumir muchos menos riesgos y sanciones. Eso, como os decía, la parte de las sanciones, el día de mañana, cuando esté puesto en marcha el sistema de sanciones, y el tema de los riesgos, al final, desde el punto de vista de la imagen, que pudiera llegar a afectar el hecho de que nuestra compañía perdiera los datos personales. Llevar un control del cumplimiento y, al final, en definitiva, esto lo que os va a permitir es a ser más resilientes, sin duda alguna, cuando el día de mañana pues, ocurra una situación de este tipo y estar mejor preparados para ello. Sin duda alguna, el contar con una solución o el abordar un proyecto de este tipo va a ser músculo para el propio negocio. Y ya para terminar, al final, quiero que veáis también cómo hemos elaborado de todo esto y, sobre todo, y esta parte me interesaba mucho más también a la alta dirección, en el retorno de inversión que supone para la compañía un proyecto de este tipo y abordarlo a tiempo. Sin duda alguna, el punto fundamental es el ahorro de tiempo. Fijaros que hemos estado hablando de una media de en torno a los 3-6 meses para implantar un proyecto de este tipo. Si habláramos de que lo hicierais cada uno de manera independiente, por así decirlo, o de manera autónoma, viendo la ley, viendo la implementación, sin duda alguna al final vais a invertir mucho más tiempo que al final el haber podido contar con la experiencia y el apoyo que os queremos brindar desde el lado de Global Suite Solutions y desde Socio TI, con lo cual estaréis simplificando muchísimo trabajo en ese sentido. Podemos estar hablando de una optimización del tiempo de hasta un 50%. Por otro lado, son los costes. Sin duda alguna, si tú implementas de manera autónoma, pues seguramente tendrás que apoyarte en determinadas tareas mucho más tiempo, con lo cual eso se requiere mucho más costes al fin y al cabo, y sobre todo y desde el punto de vista también de verlo en cuanto a el tema sancionatorio también. Tener en cuenta que al final una posible sanción, estamos hablando de hasta un 1% del negocio, pues estamos hablando de cifras muy importantes que, como os digo, sin duda alguna, el ahorro en cuanto a la implementación y en cuanto a la facilidad de gestión que a los propios usuarios o gestores os va a dar una solución como Global Suite, pues podemos estar hablando de en torno al 314%. Y luego, por supuesto, la optimización del rendimiento anual. Recordar que esto es algo que permanentemente va a haber que estar actualizando y manteniendo, con lo cual una solución de este tipo en cuanto a reportes, en cuanto a la gestión que tengo que hacer de manera periódica, todo esto nos va a suponer una optimización también de hasta el 40%. Con lo cual, sin duda alguna, todo esto está basado en datos de proyectos reales en los que hemos llevado a cabo de diferentes clientes, tanto desde el ámbito de protección de datos en otros países,
como en ámbitos similares o desde el punto de vista de esa estrategia GRC que os había mencionado, que podríamos incluso llevar a cabo o abordar a través de nuestro software, ¿vale? Y bueno, ya con esto entonces pasaríamos al turno de preguntas. Espero que os haya gustado. Os hemos planteado algo que consideramos que es muy novedoso, porque es algo que vais a tener que abordar en un corto plazo. Y bueno, pues ahí queremos daros toda nuestra experiencia para que tengáis ese facilitador y ese apoyo, ¿vale? Aunque la vista de la herramienta, por el fallo técnico que hemos tenido, no la habéis podido ver al 100%, como os digo, luego se os compartirá la presentación y el vídeo para que así más tranquilamente lo podáis ver por completo. Pero igualmente, ahí os facilito tanto mi contacto como el de Salvador, para que todos aquellos que queráis profundizar mucho más en el producto, verlo de una manera personalizada para vuestra compañía e incluso conocer algo más sobre la forma de licenciamiento y demás, pues os invito a que nos podáis escribir a nuestros correos electrónicos y podamos tener una llamada o una sesión más tranquilamente para abordar vuestra necesidad particular y concreta en cada caso. Así que nada, muchísimas gracias y pasamos, si os parece, al turno de preguntas. Hola, Javier, muchísimas gracias. La verdad, muy claro toda la exposición. Te agradezco mucho. Aquí tengo una pregunta. La anoté aquí, la he sacado del chat. Dice, ¿cuántas personas y qué porcentaje de tiempo se involucra en este tipo de proyectos? Ok, muchas gracias, Salvador, por la consulta. Pues ahí, en este caso, pues evidentemente, como os decía, es un tema que la propia ley establece de definir lo que es el DPO, que al final, bueno, pues es el Data Protection Officer, donde en cierta medida es una responsabilidad que va a tener principal sobre todo este proyecto, ¿vale? Voy a quitar la pantalla mejor. Sobre todo este proyecto, con lo cual es algo a lo que cualquier compañía al final pues se va a tener que enfrentar. Y en ese sentido, pues al final ese va a ser la cabeza sobre ese proyecto, pero sin duda alguna se tendrá que apoyar de otra serie de recursos donde, en cierta manera, tanto el área legal o de cumplimiento como el área de seguridad de la información, como os decía, toman mucha importancia porque pues, prácticamente la totalidad de los controles, en ese sentido, pues tiene que implantar seguridad de la información, pero bajo el ámbito de protección de datos personales. Y por la parte del área de legal, al final ese cambio, esa modificación en cláusulas de contratos, de páginas web, de formularios, que también se tendrán que llevar a cabo, más toda la gestión, evidentemente, también legal que supone la adecuación de esta ley. Con lo cual, bueno, pues en definitiva podemos estar hablando de un perfil 100% también para lo que es la gestión y de otros perfiles que están más de manera puntual o como apoyo o como satélites, pudiéramos decir, a la persona principal que va a estar gestionando todo esto. Hay organizaciones, y es muy común, por ejemplo, aquí en España, que al final no solo tienen o asumen la responsabilidad del tema de protección de datos personales únicamente, sino que al final pues tienen temas de compliance, como os decía, o puede ser, en cierta manera, el oficial de seguridad, que al final, por el lado de los controles, pues asume esa responsabilidad, pero en la que se apoya mucho en la parte de legal y regulatorio, como os decía, ¿vale? Entonces, bueno, depende ahí sobre todo también de las capacidades de la compañía. Nosotros incluso prestamos el servicio de DPO externo también, si la compañía tuviera esa necesidad y ese apoyo, para que prácticamente pues, le brindemos la facilidad en la gestión que todo esto conlleva, o si no, pues por lo menos ese asesoramiento para que las personas indicadas en la compañía lo puedan abordar y lo puedan llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias. Oye, tengo otra pregunta acá que dice, ¿y cuál es el rango de costos de esta herramienta? Ok, muy buena pregunta ahí. Bueno, al final el rango de precios depende mucho de las necesidades que podáis tener. Es decir, tenemos diferentes licenciamientos que se establecen en base a un paquete de usuarios, se establecen también en base a las posibilidades que te ofrece la herramienta de llevar más normativas, más análisis de riesgos, más gestiones. Entonces, bueno, podemos estar hablando en una horquilla a lo mejor pues entre los $6.000, 6.500 o pues ya dependiendo de, como os digo, podemos estar hablando de un sistema de GRC completo
donde al final pues podemos estarnos en torno a los $30.000 a lo mejor, o así. Al final depende mucho de lo que realmente necesite o requiera el usuario para abordar diferentes necesidades de las que os planteaba en esa diapositiva, en la que además del tema de protección de datos personales, pues había otras muchas posibilidades de abordar en una compañía, como es continuidad de negocio, riesgo operacional, riesgo tecnológico, cumplimiento normativo, regulatorio, canal de denuncias. Entonces, bueno, pues al final ahí es ver y analizar particularmente y en base a ello ofreceros el licenciamiento que mejor se adapta a vuestras necesidades. Entonces, sobre todo la persona que ha planteado esa consulta, lo mejor es que se ponga en contacto a través de nosotros, o si queréis ahora a la finalización hay un pequeño cuestionario donde os consultamos si queréis que nos pongamos en contacto con vosotros, nos lo podéis trasladar y fijar ahí y luego pues os contamos más detalles sin duda alguna aterrizado al caso particular. No está en la pregunta, pero en todo caso me parece que amerita. Y tú hablas de licenciamiento. Explícalo en 2 líneas cómo funciona el licenciamiento, por favor. Sí, el licenciamiento entiendo, bueno, te refieres, Salvador, a lo que es el tema de la distribución. Por ejemplo, es un software que está en la nube, ¿vale? Puede ser mediante una modalidad de SaaS o incluso puede ser mediante un Virtual Appliance donde lo podemos instalar en vuestros servidores también, ¿vale? Es una forma de licenciamiento muy sencilla. No va por usuario individual, sino que al final es un paquete de usuarios lo que incluye. Y, por tanto, a nivel técnico es muy sencillo para vuestras compañías, porque simplemente a través del navegador web con Internet tendréis acceso a vuestro sistema de protección de datos personales o de cumplimiento o de GRC o de lo que hayáis querido implantar a través de Global Suite, con lo cual es muy sencillo. Y lo puedes llevar a cabo mediante un modelo de suscripción anual o bien mediante un licenciamiento perpetuo, ¿vale? Hay compañías que quieren hacer esa inversión, tiene unos costes también muy competitivos la solución y por lo tanto es muy sencillo también poder contar con ese licenciamiento perpetuo que me hace despreocuparme de las renovaciones en otros años para mantener el software. Perfecto, muchas gracias. Te agradezco, Javier. Te doy paso a Patricia. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Definitivamente una conferencia muy interesante, datos muy interesantes. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que allá en España ya son mucho más horas. Salvador, muchas gracias por haber coordinado toda esta presentación. Así que si es factible que podamos obtener la presentación para hacerle llegar a todos los que se han inscrito, sería pues interesante. Muchas gracias en nombre de la Cámara y estamos prestos pues a continuar haciendo eventos en el futuro. Muchas gracias, buenas tardes para ti allá en España, ya casi noches. Y Salvador, muchas gracias también, ¿ok? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Adiós, gracias Javier. Gracias Patricia. Gracias.